Laboral Cucha presenta experiencias de emprendimiento. Yo lo que más valoro, por ejemplo, en Gastempresa ha sido que me han explicado el tema financiero de manera para no financieros. Plan de emprendimiento Gastempresa. Si sumas a una idea a alguien que te apoya, tienes una empresa. Laboral Cucha. Debemos condenar y condenamos a José Ángel Prenda Martínez como responsable en concepto de autor de un delito continuado de abuso sexual. Y así con los otros 4 miembros de la manada que han sido condenados a 9 años de cárcel por un delito de abusos sexuales y no de agresión sexual o violación. Es el fallo de la sentencia por abuso sexual, que no ha sido unánime, pues uno de los 3 magistrados pedía la absolución. Es lo que ha determinado el tribunal y que ha provocado esto que están viendo, estos incidentes a las puertas de la Audiencia Provincial de Navarra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya hay sentencia. En espera de conocer los detalles, ya lo han visto. Indignación en la calle por la catalogación de los delitos. 9 años por abuso sexual frente a los más de 20 que pedían las acusaciones por agresión sexual o violación. Vamos con el detalle. Servicios informativos de Navarra Televisión. Pues nos vamos en directo hasta la Audiencia Provincial de Navarra, hasta el Palacio de Justicia, para conocer a esta hora de la tarde cómo están las cosas en las inmediaciones. Adelante, Vera Villafranca, buenas tardes. Muy buenas tardes. Parece que los ánimos se han ido calmando después de unos momentos intensos de mucha tensión por la indignación de las cientos de personas que se han concentrado durante la lectura del fallo a las puertas de esta audiencia provincial. Se espera todavía la salida de los abogados de las distintas partes que a esta hora siguen en el interior del Palacio de Justicia. Uno de ellos ha tenido perfectamente claro que el mismo criterio de los otros, no ha habido agresión sexual, no ha habido violación, que tiene que quedar muy claro, tiene que quedar absolutamente contundente, y bueno, que la sentencia haya podido ser un término medio buscando en este caso intentar no contentar a todos, sino no descontentar suficientemente a todos, es evidente. Pero es más, las mayorías no necesariamente tienen razón, no necesariamente por ser dos tienen más razón que uno. Primeras reacciones a ese fallo de la sentencia del juicio a la manada. A las puertas de la Audiencia Provincial, antes de esos incidentes, la zona de entrada ha sido perimetrada por la policía, puesto que iban acumulándose decenas de personas que se concentraban a esa misma hora para conocer, como acaban de escuchar, la lectura del fallo. Bien, a las puertas, revuelo de periodistas, cámaras, fotógrafos de diferentes medios de comunicación de toda España que esperaban con expectación lo que ocurría dentro. Quejas ante un juicio del que no hemos podido ser testigos presenciales. Desde que se conoció esa... Creo que hay que abrir las puertas a estos juicios. Aquí ha sido muy difícil porque no sabíamos lo que pasaba dentro, y luego cada abogado, como siempre, contaminaba y contaba su versión. El resto de juicios que hemos estado siguiendo, que han estado muy mediatizados y que socialmente han levantado también mucha expectación, teníamos algo más clara la sentencia. Pues para que se hagan una idea del interés que ha despertado este fallo del juicio, este es otro ejemplo, un bar donde nadie se ha querido perder el momento. En unos instantes vamos a conectar en directo también con la Audiencia Provincial y con la Audiencia Nacional en Madrid, donde han comenzado las conclusiones de otro juicio de muchísimo interés, el de la agresión a 2 guardias civiles y a sus parejas en Alsasua. El fiscal mantiene su petición de penas. Consta una resolución del Parlamento de Navarra de 21 de noviembre de 2016, apenas un mes después de ocurrir los hechos, en las que, desgraciadamente, para oprobio de ese órgano legislativo, han quedado unidas a esas actuaciones y en las que manifiestan su solidaridad con los acusados, pero ninguna con las víctimas, con 2 mujeres salvajemente agredidas hacía apenas un mes.
El alcalde de Alsasua, que declaró aquí, en el acto del juicio, sigue utilizando el mismo lenguaje, sigue utilizando el lenguaje del conflicto, de la necesidad de recuperar la convivencia pacífica. Habla de paz, habla de que había un conflicto y deja que permanezcan pancartas en su población en las que se dice Alde Mendik, fuera de aquí. Pues vamos con esa sentencia, con ese fallo que se ha conocido este mediodía, hace escasamente una hora, del juicio a la manada. De nuevo conectamos con la audiencia provincial, donde está nuestra compañera Vera Villafranca. Vera, adelante, vamos a conocer los detalles de ese fallo. Muy buenas tardes. Era el fallo más esperado, gran expectación. Poco después de la 1, el presidente del tribunal hacía la lectura pública de ese fallo. Se pedían hasta 25 años, pero finalmente han sido condenados a 9 años de cárcel, y no por un delito de violación o agresión sexual, sino por un delito de abusos sexuales continuados, con la agravante de prevalencia, que viene a ser la superioridad física. No se ha tenido tampoco en cuenta el delito de intimidación ni el delito de robo con violencia. Ha sido considerado solamente un hurto para uno de los acusados, el guardia civil. Debemos condenar y condenamos a José Ángel Prenda Martínez como responsable en concepto de autor de un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento previsto y penado en el artículo 181.3 del Código Penal a la pena de 9 años de prisión. Debemos condenar y condenamos a Ángel Boza Florido como responsable en concepto de autor de un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento a la pena de 9 años de prisión. Asimismo, debemos condenar y condenamos a Antonio Manuel Guerrero Escudero de un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento a la pena de 9 años de prisión. Asimismo, le condenamos como autor de un delito leve de hurto a la pena de 2 meses de multa con una cuota diaria de 15 euros. Igualmente, debemos condenar a Alfonso Jesús Cabezuelo Entrena como responsable en concepto de autor de un delito continuado de abuso sexual a la pena de 9 años de prisión. Asimismo, debemos condenar y condenamos a Jesús Escudero Domínguez como responsable en concepto de autor de un delito continuado de abuso sexual a la pena de 9 años de prisión. Ese es el fallo leído por el presidente del tribunal, pero no ha habido unanimidad. Ha leído también un voto particular, el de otro de los magistrados que ha absuelto, que considera la absolución de los 5 condenados, considera que debían haber sido absueltos también del delito de abuso sexual. Don Ricardo Javier González manifestó su voluntad de formular un voto particular discrepante del criterio mayoritario de la sala, entendiendo que debió haberse dictado el siguiente fallo. Debemos absolver y absolvemos a don José Ángel Prenda Martínez, don Ángel Boza Florido, don Antonio Manuel Guerrero Escudero, don Alfonso Jesús Cabezuelo Entrena y don Jesús Escudero Domínguez de los siguientes delitos: un delito continuado de agresión sexual. Bueno, ese era el resumen de ese voto particular de uno de los 3 magistrados que pedía la libre absolución. Las reacciones en el Palacio de Justicia se están produciendo en estos momentos, en estos instantes. Solo tenemos hasta ahora la declaración de uno de los abogados de la defensa. Se trata del abogado de 3 de los condenados, quien ha destacado la discrepancia de uno de los jueces. Uno de ellos lo ha tenido perfectamente claro que el mismo criterio de los otros, no ha habido agresión sexual, no ha habido violación, que tiene que quedar muy claro, tiene que quedar absolutamente contundente, y bueno, que la sentencia haya podido ser un término medio buscando en este caso intentar no contentar a todos, sino no descontentar suficientemente a todos, es evidente. Pero es más,
las mayorías no necesariamente tienen razón. No necesariamente por ser dos tienen más razón que uno. Bueno, pues los hechos a los que se refiere la sentencia se produjeron en la madrugada del 6 al 7 de julio de aquel año, en la primera noche sanferminera de 2016. La Policía Municipal recibió una denuncia de una joven que les relató que había sido violada por 5 jóvenes. Este es el relato de aquello que sucedió. A las 3 menos 10 de la madrugada, en la Plaza del Castillo y durante la celebración de un concierto, uno de los condenados comienza a hablar con la joven madrileña. Se van uniendo el resto del grupo hasta que unos minutos después la chica les comenta que se va al coche a dormir. Los 5 se ofrecen a acompañarla y durante el trayecto en la misma Plaza del Castillo comprueban el estado de los baños del Bar Choco y preguntan por una habitación en el Hotel Europa. En la calle Paulino Caballero, uno de los condenados observa que una vecina accede al interior del portal número 5. Entra y pasados unos instantes abre la puerta al resto del grupo. En la espera, la joven se ha besado con uno de los chicos. Los 6 permanecen unos 15 minutos en un habitáculo del rellano. Los condenados graban hasta 6 vídeos con una duración total de 95 segundos. Los peritos han analizado uno a uno los fotogramas para determinar el estado de la chica. Antes de salir, uno de los acusados se apodera del teléfono de la joven y tira la tarjeta y la funda en el lugar. La chica sale del portal, se acurruca en un banco cercano y es atendida por una patrulla de la Policía Municipal tras recibir una llamada de una pareja que la ha visto tumbada y llorando. En el centro médico precisa de curación y se le administran medicamentos. Pues estos son los hechos de lo que ocurrió, los hechos ya juzgados. Volvemos de nuevo hasta la Audiencia Provincial, Vera, porque además de todos los incidentes que hemos visto a lo largo de los últimos minutos, la mañana desde luego ha sido ajetreada de gente, de medios de comunicación, allí donde te encuentras, ¿no? Efectivamente, ha sido una mañana muy mediática, numerosas cámaras de televisión se contaban por decenas a las puertas de este palacio y también antes de que se leyese ese fallo, centenares de personas que se han apostado aquí para pedir justicia, para que la sentencia, dicen, fuera una sentencia justa. Cuando se ha pensado a conocer lo que pasaba dentro de la sala de vistas, se han comenzado a escuchar algunos gritos, se veía que en la calle no había gustado el fallo que estaba leyendo el tribunal. Nada más terminar la lectura del fallo, se han vivido momentos de tensión, alta tensión, cuando algunas de las personas que aquí estaban congregadas han intentado acceder, acercarse a las inmediaciones de la puerta del Palacio de Justicia. Policía Foral, ha habido unos momentos de tensión con algunas de las personas que aquí se encontraban congregadas. Previamente la concentración se había celebrado sin ninguna contraindicación, con total normalidad. Se acepta el relato de los violadores y, sin embargo, a la mujer que ha sufrido un trauma semejante se le cuestiona, se le investiga, se sospecha de ella, se dice que miente, que consintió, siempre culpabilizando a las mujeres de la violencia que sufren. Más de 60 periodistas acreditados para la lectura del fallo y todo un país pendiente de la sentencia en uno de los casos más mediáticos y con mayor impacto social en todo el país que se recuerdan. Estuve en el de Sandra Palo, que también fue un juicio brutal, he estado en el del Pedrasta, que ha tenido también una gran repercusión, pero como este, ninguno. O sea, ya te digo, no solo por la repercusión mediática de tantos medios concentrados, sino también por lo que significa. Sin duda, la repercusión que ha tenido este juicio creo que no tiene ningún otro precedente. Ha habido juicios muy mediáticos, pero yo creo que el quid de la cuestión está en que el resto de juicios que hemos estado siguiendo, que han estado muy mediatizados y que socialmente han levantado también mucha expectación, teníamos algo más clara la sentencia. Desde luego, desde hace muchos años en España no teníamos un juicio de ese tipo a nivel penal y sobre todo por la repercusión que tenía en el ámbito social, como decías. Quizás el de la faje aquí también en Pamplona tuvo mucha repercusión por cómo se produjo y sobre todo también por las consecuencias de lo que fue la sentencia, pero bueno. El juicio más mediático y a la vez el más hermético. El juicio más seguido por la sociedad se celebró a puerta cerrada, a excepción de las conclusiones y de la lectura del fallo. A nivel periodístico se ha tenido que trabajar sin disponer de toda la información. Yo creo que hay que abrir las puertas a estos juicios. Aquí ha sido muy difícil porque no sabíamos lo que pasaba dentro y luego cada abogado, como siempre, contaminaba y contaba su versión. Con lo cual seguir un juicio yo creo que no es bueno. Todas las unidades móviles apuntan hoy al mismo lugar. Pamplona es el epicentro informativo.
Pues a las 12 del mediodía esta era otra imagen que captamos con nuestras cámaras, la de jueces y fiscales concentrados, pancarta en mano, reivindicando independencia y autonomía en su trabajo, así como equiparación salarial. Protesta programada, al igual que en el resto de audiencias provinciales de España, solo que esta, la de Pamplona, ha coincidido en tiempo y lugar con el caso que se ha sentenciado, donde una hora después esa mujer de rojo que ven, la fiscal Elena Sarasate, iba a escuchar el fallo de la sentencia de este caso sobre el que ha ejercido ella misma la acusación. Y ya han visto, las cosas eran bien distintas, como nos narraba hace unos instantes nuestra compañera Vera, bien distintas antes a después de conocerse ese fallo, ¿verdad, Vera? Efectivamente, ahora la calma ha vuelto un poco a las puertas de este Palacio de Justicia, pero nada más conocerse el fallo, desde dentro de la sala se escuchaban ya los gritos de afuera y después estas imágenes que están viendo. Ha habido momentos de tensión cuando algunos de las personas congregadas aquí reclamaban una justicia que creen no se ha hecho con este fallo. A grito de no es abuso, es violación, han intentado acercarse a la puerta y se han vivido momentos de tensión con miembros de Policía Foral. Pues así estaban las cosas hace escasamente una media hora aproximadamente. Ahora ya las cosas son bien distintas a las puertas de la audiencia provincial, aunque con un discreto cordón policial. El fallo se ha conocido a la 1 del mediodía cuando se le ha dado lectura. Navarra Televisión ha ofrecido en directo la señal desde el interior de la sala. Los clientes de bares seguían con atención cómo el magistrado condenaba a 9 años por abuso sexual a los 5 jóvenes sevillanos. Las miradas se dirigían a las pantallas para conocer la última hora del que ha sido uno de los juicios más mediáticos. Una sentencia que pone punto y seguido a un caso que ha tenido un recorrido policial y judicial de 21 meses y medio. Los jóvenes andaluces fueron detenidos horas después de los hechos tras presentar la víctima una denuncia. Desde entonces, los 5 han permanecido en la cárcel. 4 de los 5 jóvenes participan en el encierro del día 7 de julio de 2016. En la Policía Municipal ya tienen la denuncia de la chica y la descripción que les ha dado. Las cámaras de vigilancia de alta definición que se usan para observar infracciones en el encierro sirven para detectarlos. Se da aviso a las patrullas y son agentes de la Policía Foral los que dan con ellos en el coso de la Plaza de Toros. Se les identifica y se les deja marchar al coche, pero apenas un par de horas después son detenidos acusados de agresión sexual, por lo que pasan a disposición judicial. El juzgado de instrucción les toma declaración y ordena el ingreso en prisión de los 5. 3 de los integrantes del grupo han permanecido todo este tiempo en la cárcel de Pamplona. Los otros 2 han estado recluidos en la de Alcalá de Henares por su condición de guardia civil y militar. A lo largo de este tiempo han sido varias las ocasiones en que han solicitado su puesta en libertad, que siempre se les ha denegado. Una abogada pamplonesa, Carmen Sala, renuncia a la defensa de varios de ellos por discrepancias con la estrategia a seguir del resto de abogados. En noviembre de 2017, 16 meses después de la denuncia, se celebra el juicio y lo hace rodeado de una gran expectación social y mediática. La Sala Segunda decide que las vistas orales sean a puerta cerrada, es decir, sin la habitual presencia de público y periodistas. Pero además se prohíbe la toma de imágenes y audios dentro de la sala. Así que el juicio se bunkeriza e incluso se empapelan las ventanas, algo que no impide que los gritos de las concentraciones frente al Palacio de Justicia se cuelen en el interior de la sala. Se debate cada decisión que adoptan los jueces, como aceptar como prueba archivos de un investigador privado que siguió a la chica o desechar las conversaciones de WhatsApp de los acusados previas a los Sanfermines. En 2 semanas de juicio se escucha la versión de los acusados, de la víctima, de los policías forales y municipales que estuvieron al cargo de la investigación y de los peritos que analizaron a la denunciante. Los magistrados levantan las restricciones a los medios en las 2 últimas jornadas, las de las conclusiones. Los periodistas pueden acceder a la sala de vistas, pero no pueden grabar, y escuchan a los encausados decir que confían en la justicia e insistir en su inocencia. Una vez acabado el juicio, las defensas piden la puesta en libertad, pero la sala lo deniega hasta que se ofrezca la sentencia, con el voto particular, eso sí, de uno de los 3 jueces.
Pues vamos a cerrar hasta el momento lo que ha dado de sí este fallo, esta lectura del fallo del juicio sobre La Manada. Vera, entendemos que todavía no han salido las partes, ¿no? Estamos ahora a la espera de que salga el abogado Agustín Martínez Becerra, abogado de 4 de los condenados, porque ha asumido también la defensa del militar que anteriormente tenía otro letrado. Estamos a la espera de que salga y ofrezca una valoración de ese fallo a los medios de comunicación, que continuamos apostados a las puertas de este Palacio de Justicia. Recuerden, 9 años por un delito de abusos sexuales con la agravante de prevalimiento. Pues muchas gracias, Vera. Estaremos, por tanto, muy atentos a todo lo que evolucione a lo largo de la jornada allí, a las puertas de la Audiencia Provincial. En la Audiencia Nacional en Madrid hemos escuchado las conclusiones de las partes en el caso Alsasua. El fiscal se mantiene en la calificación de delito de terrorismo. Benjamín López, adelante. Muy buenas tardes, cuéntanos. Pues sí, Ricardo, el fiscal mantiene la acusación de delitos de terrorismo. Dice que hay pruebas de sobra para ello y por lo tanto mantiene también la petición de penas entre 12 años y medio y 62 años y medio dependiendo de cada caso. Además, ha estado muy duro en su informe final y muy crítico tanto con el Parlamento navarro como con el alcalde de Alsasua. Si te parece, lo vemos todo en el resumen que hemos preparado. 2013, 2015 y 2016. David Ramírez en los años 2013 y 2015. El fiscal mantiene la misma petición de penas contra los acusados porque se reafirma en el carácter terrorista de las lesiones y amenazas que sufrieron los guardias civiles y sus novias. Hay prueba suficiente para considerar que lo que ocurrió en Alsasua, señorías, no fue una pelea de bar, no fue una trifulca, fue una acción organizada, planificada y preparada única y exclusivamente para agredir a 2 guardias civiles y a sus parejas, y ello con una finalidad terrorista, con la finalidad de expulsar a los guardias civiles de la localidad de Alsasua y de Navarra. Considera que estamos ante un terrorismo de baja intensidad, heredero del frente de masas diseñado por ETA como parte de su estrategia de extender el terror e implantar su ideario. ¿Deciden ellos quién puede estar en su pueblo, quién no? ¿Cuándo van a decir que determinados políticos son fachas o que determinadas personas son de un color que ellos no quieren? Es la xenofobia, es el racismo, es el fascismo en estado puro lo que hemos visto durante estas 2 semanas en este juicio. El fiscal se ha mostrado confiado en que el tribunal sabrá abstraerse de las interferencias de algunos políticos y otros poderes del Estado. Concretamente ha señalado a 2, al alcalde de Alsasua y al Parlamento navarro. Consta una resolución del Parlamento de Navarra de 21 de noviembre de 2016, apenas un mes después de ocurrir los hechos, en las que, desgraciadamente, para oprobio de ese órgano legislativo han quedado unidas a esas actuaciones y en las que manifiestan su solidaridad con los acusados, pero ninguna con las víctimas, con 2 mujeres salvajemente agredidas hacía apenas un mes. El fiscal también ha tratado de desacreditar el vídeo de la defensa en el que supuestamente se ve al sargento agredido en los momentos posteriores a la agresión y en el que no se aprecian signos de la paliza. No es lógico que ese vídeo que podía demostrar la inocencia del acusado no se haya aportado hasta un año después. Pues lo que podrá hacer alguien un poco avispado, alguien un poco preparado, alguien que sabe lo que tiene que hacer para que ese vídeo se corte, se introduzcan datos, vamos a meter estos para que se vea que no está manipulado. El juicio se retomará el jueves que viene para que el resto de las partes, acusaciones y defensas, expongan sus conclusiones. La grandeza de los niños es que nunca dejan de soñar. Muchas veces, hacer realidad un sueño es más fácil y rápido. Caja Rural de Navarra con Apple Pay. Tenemos todavía tiempo para hablarles de Osasuna en el tiempo dedicado al deporte, penúltimo entrenamiento antes del partido del sábado frente al Lugo. La palabra final sale de la boca de los futbolistas, que no miran más allá, conscientes de que no ganar el sábado les dejaría en una situación muy comprometida. No obstante, el plantel confía en retornar a los buenos resultados y comenzar una racha que les devuelva al playoff, tal y como ha señalado Lillo esta mañana. Dependemos de nosotros, porque sabemos que hay enfrentamientos directos y que podemos
ganando contra el Lugo podemos sumar 3 puntos y volver a estar ahí. Y bueno, hay que tener paciencia, quedan 6 jornadas y yo creo que vamos a conseguirlo. La grandeza de los niños es que nunca dejan de soñar. Muchas veces, hacer realidad un sueño es más fácil y rápido. Caja Rural de Navarra con Apple Pay. Es la imagen que nos ha dejado la jornada tras conocerse en la Audiencia Provincial de Navarra el fallo por el juicio del caso de La Manada, en el que se condena a 9 años de cárcel a los 5 acusados, a los 5 ya condenados por un delito de abusos sexuales. Y todo ya en cascada va llevando a reacciones. La del Gobierno de Navarra acaba de llegar, no comparte la sentencia del juicio y ya ha anunciado que recurrirá. Taxativamente podemos decir que desde luego no compartimos este fallo, ya que no responde desde luego a la postura que los servicios jurídicos del propio Gobierno de Navarra han defendido durante todo este proceso. El fallo rebaja significativamente el delito cometido de forma que interpreta que no hubo violencia o intimidación. Recurriremos la sentencia. Esta es la última hora de este fallo del caso del juicio a La Manada. Ordenamos todos los datos y se los contamos a las 8:30 en la segunda edición de las noticias y también en un programa especial de La Muga a las 9:30 con debate incluido. Nada más, que pasen una feliz tarde. Laboral Cucha presenta experiencias de emprendimiento. Me ayudaron desde el punto de vista financiero, sobre todo con el plan de viabilidad para darle forma, ¿no?, a ese proyecto. Plan de emprendimiento Gastempresa. Si sumas a una idea a alguien que te apoya, tienes una empresa. Laboral Cucha.